Vamos a comenzar una porque tenemos 5 sí. Ese sentido, la comunidad llegar a los hospitales es un orgullo para mí. Puedo colaborar Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi equipo está conformado por Andrés Tobón y quien les habla, Gina Cuña. Para iniciar, les vamos a mostrar el video. Como contexto, está en mi vida audiencia de 16. Es un orgullo para mí. Puedo colaborar con la juventud dándole consejos, demostrarle que sí se puede salir adelante sin necesidad de riesgo. Podemos hacer preguntas que van a tener en cuenta. En Bogotá hay 779.534 adultos mayores de 60 años y corresponden a 10% de la población.
suman en la arriba, o sea, que digo, es donde mayor concentración de adultos hay. Tenemos 333 hombres, 445.000 mujeres. La menor concentración de este grupo poblacional se presenta en la carrera de Martínez y la localidad de Alto Benarí. Bogotá está 3 puntos por encima del país en este momento. El Bogotá, digamos, en este momento, la ciudad que más población de 60 años más tiene. Esto es un fenómeno que se presenta en donde comienzan a disminuir las tasas de comunidad. La esperanza de vida promedio para las mujeres es de 78 años y para los hombres es de 76 con base en las condiciones de salubridad. Bueno, para continuar les voy a hacer unas preguntas. Voy a escoger a 3 personas. Primero me gustaría saber para ustedes cuál es el postre favorito de todos los adultos mayores que no les hacen daño. Bueno, es así es aleatorio. El postre favorito que no les hace daño. Es un poco visto desde los adultos mayores, lo que como un postre. Okay. No. Los adultos mayores comen es una actividad de algo. Acá sí voy a escoger a 3 personas. ¿Cómo se imagina en su vejez? En los aspectos económicos, relacionales y efectivos. Afectivos, perdón. ¿Cómo te imaginas en tu vejez? En todos los aspectos. No sé, yo no guitarra fastidiosa. Relacional y afectivo. Yo no tendría mucha alegría, Ajá. y afectivo no sería, pues, a veces tenemos que quedar bien amorosa con el círculo familiar. Así que, ¿Y cómo te imaginas ese círculo familiar tuya de adulto mayor? ¿Cuántos hijos vas a tener? todos, por mucho, no, pero más o menos. David. Es que es vivir en la finca raíz, montar una tienda en la costa, una tienda en la costa. Pero o sea, así se relacionaría usted sobre esta día hacia la nos falta un. Bueno, yo la verdad quiero decir que realmente a los adultos mayores, bueno, entendiendo que un adulto mayor empieza a partir de los 30 años, pero estamos hablando de adultos tardía. Sí. Estamos hablando de 60 años más o menos. Una de las cosas que es bastante importante, digamos nosotros, digamos, todos para allá, es precisamente la definición, lo económico, lo relacional y lo afectivo. Yo tengo la oportunidad de el distrito
de Cundinamarca, y realmente es bastante triste la condición de ellos, ¿no? Es supremamente triste porque son abandonados. Siempre hemos tenido la idea de que los abuelitos son una carga. ¿Sí? Entonces, esta introducción es justamente para decir, uno tiene que preparar su relación desde origen y su parte cognitiva y física desde ahora para poder crear y tratar de ser personas de 75 años su cráneo funcionando en todos los sentidos, ¿no? Inclusive el ejercicio, ¿sí? Que seguramente no va a una respuesta sexual bastante evidente, pero que se tenga esa posibilidad. Pero lo que hagamos hoy día, señoritas y caballeros, lo que hagamos hoy día por nuestra salud mental, por nuestra memoria, por nuestras relaciones familiares y por nuestros ahorros, nos va a ayudar a tener una vejez saludable. Y es cuidarse de la salud con respecto a la diabetes, con respecto a la con respecto a absolutamente a todo. Porque eso es lo que hace que nosotros volvamos a cambio para nuestros hijos y para nuestros hijos. Muchas gracias. Y precisamente en ese sentido, seguía la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Está dirigido en este objetivo. Precisamente, ¿por qué? Porque como tú dices, Angelina, que vas a tener seguramente máximo 2 hijos. No te quiero preguntar qué estás haciendo en este sentido. No nos interesa, pero sencillo, ¿no? El tema de lo que usted quiere, en la costa del rey, el tema de la finca raíz, de esas cosas, como lo dice el propio la gente, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque es que uno se piensa, la vejez, uno piensa que uno va a pensar en esa vaina, bueno, y me dice, bueno, sí, vamos a ver. Y creo que la vejez es parte de nuestra vida, es decir, que ya este es el mismo juego que llega viejo, es que no llega otro, ¿sí? Es el mínimo, o sea, véase ya viejo, ¿sí? Véase ya viejo de alguna manera, para que usted empiece a decir, miércoles, es que esa vaina ya. Es que yo se los digo, yo hace que me sentía yo de 16 años, salí del colegio de 15 años y empecé a caminar y estoy aquí de 45 años y digo, mierda, ¿en qué momento? Sí, afortunadamente soy un tipo muy juicioso, muy responsable, y entonces pues todo va pero precisamente en ese sentido, queríamos nosotros abordar el inicio de esta nueva exposición y es, nosotros pensamos que la vejez tardía es una cosa por allá, de verdad, pero es que es el mismo cuerpo, es el que está ahí sentado, o sea, usted ya está viendo que ya hay algunos, ¿sí? Algunos como lo hacemos en este planteamiento que hicimos un breve análisis del artículo, realmente miramos varios artículos, en donde pudimos sacar digamos, una exposición un poco de crítica. Entonces sacamos o extrajimos de cada uno las cosas que más nos llamaron la atención, porque la vejez tardía es una cosa en Bogotá, una cosa en Chile, y eso es otra cosa, ¿sí? Y entonces tenemos cifras de la ONU, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud para abajo, y por ejemplo, Costa Rica es el país de habla hispana más longevo que hay en este momento, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? ¿Por qué los ticos viven más? Pues debe ser por el dicho de pura vida, porque además lo dice cada rato, pero es en las condiciones climáticas que ellos tienen. No tienen ejército. Luego, si un país no tiene ejército, ¿qué no tiene? Un conflicto. ¿Sí? No tienen tasas de mortalidad por asesinatos, ¿sí? O por delitos graves como los tenemos acá, que la descuartizaron y la metieron en la mesa, ¿sí? Imagínense esas noticias en Colombia, eso es como si usted llega a la casa de y no lo quiere no suena con las cortinas. Así fue la organización de este país. La
que vive allá, pero perdón por estamos suponiendo pues. Exacto. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos transmitir acá es que la adultez es una edad a la que casi todos los seres humanos llegan. Casi. ¿Sí? Hay muchos que mueren por el camino, y más en Colombia, pues se quedan muchos. Pero si el adulto tardío en un país diferente, seguramente como ojalá lo podamos tener en unos años, y bueno, exactamente que ahorita Dina les va a dar unas estadísticas bien interesantes. Pues creo que nosotros podemos empezar a pensar realmente de cómo nos vamos a trasladar allá en el tiempo, porque el cuerpo es el mismo, ¿sí? Y uno como ve eso como un acto mágico, tal vez cuando uno ya se ve entre desde los 50 para arriba, de los 60 para arriba, uno dice, pucha, ¿qué no he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? O qué sé yo, porque lo hemos visto también, en donde una entrevista de una enfermera que se dedica hace mucho tiempo a atender enfermos terminales ya en agonía, ¿sí? Ya en sus últimos 3, 2, 1, ¿sí? Y ella dice como, hay cosas de las que se arrepiente la gente a última hora, ¿sí? Como por ejemplo de las cosas que debió haber hecho y no hizo, o sea, de haberse arriesgado, es decir, de haber cometido errores, de no haber tenido miedo a cometer errores, ¿sí? Y haberse lanzado y haberla, esa palabra que sonó en la cabeza de ustedes, pero la quiero decir, con todo, exactamente, de lanzarse y esperar que el piso aparezca en algún momento, ¿sí? La otra era de haber querido como con cierto temor, o sea, de no haber amado sin restricción, ¿sí? Esa era otra de las que ella decía, yo escucho a la gente después de morirse y más o menos todos coinciden en eso, y de haber trabajado toda la vida pensando en una pensión. Eso es lo más triste del mundo, porque los años que nosotros tenemos que disfrutar pues son estos, porque es que no hay otros, son todos, no hay otros, sí, y no hay, hoy no hay otros, hoy no hay otros, sino en este momento. Entonces, digamos que dentro de esta investigación muy somera que hicimos, pudimos evidenciar que el llegar a la edad tardía, a la edad tardía, que generalmente con 65 años en adelante, digamos que es recibida por los sujetos dependiendo de muchos aspectos. Son aspectos culturales, los sistemas de creencias y la familia nuclear que le tocó. Esas cosas determinan mucho del ser humano, sobre todo el tema de creencias, ¿sí? Porque el tema de creencias determina en muchos aspectos qué tanta represión va a llevar usted durante toda su vida, ¿sí? Y hay teorías psicológicas, sobre todo el psicoanálisis, que dicen, bueno, pues usted se mete en una religión como por ejemplo, digamos el Islam, ¿sí? Que para los hombres es una maravilla, y ¿sí o no? Las normas le aplican eso a las mujeres. Imagínense una mujer que está llegando a una adultez tardía, absolutamente frustrada, que ni siquiera puede salir a la calle sin una vaina en la cabeza, sin taparse la cara. Nosotros, de alguna forma, somos afortunados y creemos en lo que creemos porque nacimos aquí, no nacimos allá, por cuestiones geográficas. Hay muchos autores que dicen, usted cree lo que cree, usted es lo que cree que es, pero porque nació en tal lado. Si hubiera nacido en tal otro lado, usted sería otra persona, ¿sí? Y ahí es donde uno se cuestiona la identidad en cuanto al ser social, digamos, de las creencias que uno tiene. En algunas culturas, digamos que siempre vemos la adultez tardía como una situación de cuidado, de alerta o un problema, ¿sí? Nunca decimos cómo voy a llegar pleno y uno tiene ciertos temores ahí de cómo voy a llegar, cómo voy a hacer para armar la suficiente finca raíz para llegar allá y estar tranquilo, por ejemplo, o qué sé yo, ¿sí? Angelina, usted debe estar preocupada, el mismo tiene que tener 2 hijos para tener varios nietos que le den afecto, porque ella dice que va a ser más o menos una carta con el resto de gente. Entonces, es algo que le da es que es verdad, ¿sí? Suena chistoso, pero es verdad.
Entonces, cuando uno llega allá, hay unas maneras que subyacen de alguna manera, y lo que hicimos resaltar acá, porque en muchas culturas, el llegar a esa edad, a la adultez tardía, es un privilegio, ¿sí? Porque son considerados sabedores, por ejemplo, como por ejemplo, muchas de las culturas indígenas nuestras, ¿sí? Que muchas de ellas las tuvimos aquí en el Parque Nacional cerquita. Muchas de las culturas creen que ellos tienen, digamos, mucha información y mucha experiencia sobre todo que aportar. Ayer el profesor de la otra clase decía, pues afortunados los que estudiamos psicología, porque nos podemos desenvolver en esa adultez y seguro podemos cobrar más caro. Porque en la rama que nosotros nos estamos metiendo, pues la experiencia es fundamental, ¿sí? Y entonces somos privilegiados. Pero una persona que, pues, por ejemplo, trabaja en la metalistería y que es experto en eso, si no consigue el puesto como asesor, cuando ya esté grande y no pueda mover las herramientas y no pueda mover los insumos que son bastante pesados, que son la vida y toda la cosa, pues fíjense en qué se ve, ¿no? Entonces, los adultos tardíos resulta que han sido aprovechados en la mayoría de culturas. Por ejemplo, Europa está muy preocupada porque el 65% de la población es adulta y no hay unos índices de natalidad que digan como, "Uy, vamos a estar tranquilos". Por ejemplo, ustedes han escuchado en algunos países de Europa, incluso de América, como Canadá, que, oiga, si usted quiere venir y reproducirse aquí, bienvenido, hermano, porque tenemos un déficit de índice de natalidad y nosotros no somos buenos para eso. Entonces, apuntan ya quiero ver a los camaradas, ya quiero ir a Canadá. Ahí hay que retomarlo. Entonces, en el sistema, entonces, claro, mucha gente dice, apliquemos, aprendamos algo de francés, porque es la parte más nueva hacia el norte que ve y toda la cosa, que es una colonia francesa, entonces hablan más francés que inglés, y pues la gente se va muchas veces con familia, ¿sí? Imagínense la problemática tan grave para esa economía que estén diciendo como traigamos gente. Pues imagínense aquí ¿cuándo va a pasar eso? Aquí por el contrario, ¿sí? Por el contrario, aquí ni siquiera sabemos qué hacer con los adultos mayores, ¿sí? Ni siquiera sabemos qué hacer. Entonces, nosotros quisimos abordar de alguna manera precisamente esos datos, y estos son algunas de las estadísticas que nos da nuestra panelista. Bueno, les voy a leer unas estadísticas que encontramos de nuestros 3 artículos que pues manejamos como investigación. Dice que en Colombia, según el DANE, tenemos una población cercana a 707 mil millones de adultos mayores, de los cuales el 55% son mujeres, de 45 son hombres. En Bogotá tenemos 1 millón. Digamos que hay más mujeres viejas que hombres viejos. ¿Sí? Eso determina cosas para la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente. En Bogotá tenemos 1 millón de adultos mayores, de los que según la Secretaría de Integración Social, hay un número no mayor de 500.000 adultos mayores adscritos a programas de asistencia social integral, que complementan auxilio económico, bonos alimentarios, salud pública gratuita y educación para la tercera edad. Así pues, podemos ver que al menos la mitad de dicha población está en estado de vulnerabilidad, ya que no superan los 200.000 adultos mayores con pensión en Bogotá. Con las cifras anteriores podemos identificar una latente situación de vulnerabilidad de un gran porcentaje de adultos mayores sin atención regular a estas necesidades básicas. Y por ende, hace urgencia el planteamiento en las políticas públicas distritales para evitar el deterioro de la salud física y mental en nuestros ancianos. O adultos tardíos. O adultos tardíos. ¿Ya viste eso? No,
Esta casa conmigo. Dime. Los desafíos. Sí. Bueno, encontramos y como sacamos estos datos varios desafíos que nosotros pudimos percibir que plantean los estudios que pudimos revisar. Y es, por ejemplo, un desafío importante en la adultez tardía en Colombia es la salud, ¿sí? La atención en salud del adulto tardío. Digamos que, como hablábamos ahorita, hay más mujeres que hombres. Las mujeres son las que paren los hijos, son las que tienen que asumir la carga generalmente de los hogares, porque todavía no hemos salido de eso, todavía estamos en el mundo machista en donde si el mal se queda en la casa haciendo oficio con los hijos y toda la vaina, lo hablábamos que puede ser el objeto de burla de los amigos, y sale la mujer la berraca que dice que produce y lo mantiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mujer tiene que asumir una carga adicional, porque también trabaja. También en este momento hay mujeres muy exitosas, pero siguen asumiendo esa carga del hogar en un gran porcentaje. Aunque los hombres ya estamos ayudando en un montón de cosas, ¿sí? Pero hay hogares que no. Y si ustedes se dan cuenta, el 80% de la gente que vive en Bogotá es de estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? Y la conciencia colectiva que hay en esos estratos es un poco más precaria. Los estratos 5 y 6 son aún más complicados, porque pues son personas que tal vez tengan los ingresos mucho mayores y a los hombres no les pasa ni por la cabeza arreglar la cocina, a muchos de ellos en un gran porcentaje, ¿sí? A nosotros, los del común, a todos nos toca hacer de todo, pero en esos estratos altos. Y la mujer a veces tampoco. Entonces los hijos crecen siendo los hijos de la nana, ¿sí? O los hijos del conductor o de la televisión. Pero finalmente, pero finalmente el sistema de salud no es como el nuestro puede colapsar, porque las pensiones son casi que una especie de pirámide de Madoff. Si más gente se mete, más gente se beneficia, ¿sí? De la que ya se vaya a pensionar. Pero si deja de meterse gente, se perjudican los que ya están a punto de pensionarse, que ese es el problema de las pensiones. Pues está el tema de la salud, está el tema de las pensiones, de cómo nos vamos a mantener en esa edad. Y es bueno pensar en la autonomía económica, porque creo que muchos de nosotros no llegamos a pensionarnos. Seguramente. Siempre van a cambiar por la edad, por las semanas, o alguna condición, en fin, entonces va a ser muy complicado. Otro desafío, digamos, es la parte familiar y social, por el tema del abandono, por el tema del aislamiento social, porque lo veíamos ayer, pues la enfermedad, perdón, la vejez como una enfermedad, como una carga, como lo decía el profesor. Entonces, el tema familiar efectivo en la adultez tardía es uno de los desafíos grandes que hay de abordar, porque desafortunadamente, ¿cuántos de nosotros hemos visto viejitos en la calle vendiendo dulces en una esquina todavía de 80 años? ¿Sí? Y uno dice, oiga, pero este no nadie lo querrá. Y el momento sí, tipo fue una cápsula cuando tenía su familia, porque le cascaba a la mujer, le cascaba a los hijos, le cascaba a la moza, a la otra moza. Pues hay sujetos de ellos, ¿no? Entonces, quedan sin un núcleo familiar afectivo. Porque desafortunadamente el machismo hizo pensar a muchos de nuestros ancianos hoy en día de esa manera. Que era a punta de gritos, a punta de remo, ¿sí? Y había un maltrato económico hacia la mujer importante. Entonces, cuando va creciendo la familia, pues el señor como que lo va sacando ya, ¿no? A menos que llegue alguien y diga, sí, fue la mamada, pero pues por confusión habrá que darle asistencia al hombre, ¿sí? En muchas familias pasa. También pasa a las mujeres. También hay ese tipo de casos. Entonces, el abandono de los adultos mayores tiene muchas causas. ¿Sí? Muchas causas. Hay personas que no hicieron mérito para que la familia los quisiera. Eso es más triste. ¿Sí? ¿Y son problema de quién entonces? Del Estado, ¿no?
Y el mucho a un hogar que está acostumbrado a estar en la calle. Venga, esto es imposible. Y como usted por ley no lo puede, coja su número, no puede hacerlo, pues a usted le toca darle asistencia en la calle. Integración Social tiene unos programas enormes, con un enorme presupuesto, que desafortunadamente se pierde, porque muchos de los adultos tardíos que están en la calle no quieren ir al hogar. Además, se acostumbran a pedir limosna y les va muy bien. Muchos de ellos tienen varias casas, edificios, ¿sí? No, la vulnerabilidad, digamos que el ojo nuestro no está entrenado todavía para ver la vulnerabilidad real. ¿Sí? A nosotros parece que pobrecito señor, o la señora. Pero hay unas circunstancias, causas ocultas y consecuencias ocultas detrás de eso. Y los desafíos van a abordar precisamente tantas variables que hay en la parte de la salud, en la parte nacional efectiva, en los adultos tardíos. ¿Sí? Hay también oportunidades. ¿Sí? Como oportunidades, dentro de los artículos podíamos ver que muchas personas, o bueno, los señores, los adultos mayores, generaban de pronto esa incertidumbre de cómo iba a ser la vejez, por eso realizamos pues las preguntas, para que desde ya nos podamos programar, ver cómo nos vamos a ver a futuro, no sea una carga para nuestra familia, pero nunca dejar esos hábitos que nosotros, pues que nos gusta hacer, viajar, compartir, reírnos. Incluso que hablaba algo muy chévere que decía que los desafíos que decía Andresito, pero en sí la soledad para los señores, bueno, para las personas adultas mayores también es bueno, el aislamiento también es bueno, porque uno pues deja de pronto a un lado como esa presión de que la familia lo tiene acompañado a todo momento, sino pues uno también necesita su espacio. Pero pues nunca dejar como esos hábitos de dar esa enseñanza, de compartir con las personas pues cercanas. Uno se lo ve. Inspirado. Si queremos meter alguna imagen. Y bueno, estas son las conclusiones. No sé si las quiero. Para la psicología, la vejez o el concepto de adulto mayor no está relacionado con cumplir determinada edad. ¿Sí? El concepto de vejez, como tal, sino que hace referencia al concepto de pérdida, tanto de habilidades físicas como mentales. Este hecho trae consigo muchas consecuencias. La llegada del adulto mayor o adulto tardío es algo común en la mayoría de las personas, que como lo vemos, a todos nos asusta llegar y ver un brazo descolgado y tanto que cuide que la cirugía sí, debido a que por sus condiciones ya no pueden desarrollar actividades que estaban acostumbrados a realizar. Por esta razón se ven enfrentados a un conjunto de problemas propios del ciclo, como son económicos, médicos, sociales y psicológicos, de la forma como vimos esta conversación. Y es que la conclusión es esa. Esos son los temas que hay que abordar, pero individualmente. Ni siquiera políticas de Estado, porque hay muchas políticas, hay muchas políticas que subsidian, que atienden, asistencialistas, en fin, pero creo que nunca nos hablan a nosotros. A mí nunca me hablaron en la primaria o bachillerato, oiga, ¿qué usted va a hacer bien, hermano? Entonces, venga, le enseñamos administrar sus finanzas, mamás, ¿sí? ¿Dónde queda el río atrás? Yo no conozco, ¿dónde queda? Yo no conozco el río atrás, ¿sí? Pero no nos enseñaron esas cosas fundamentales. Ya sé cómo se quiere. Y pues, eso es todo. Muchas gracias. Hay algo de ¿por qué? ¿Quedaron los que repartiste? No. ¿Quedaron los que repartiste? Ya los años que los años que
Hola chicos, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a empezar primero con un video introductorio. Pues el Hospital Sótero del Río tiene una nueva particular terapeuta que por más que quiera pasar una perfil, se roba toda la atención. Su nombre es Tuca, una labradora negra que es protagonista de una técnica inédita en el país. ¿De qué se trata? El uso de perros de terapia que acompañan en todo momento a los pequeños durante sus visitas al dentista. Comenta esta historia con el hashtag La Buena Noticia. Al que le tiene todo un intimidad, pues entonces lo que le ocurre a un niño con síndrome de Down, con Asperger, con autismo o síndrome de Down, ¿cómo hacerlo en un lugar feliz? Con la pregunta que se hizo en el Hospital Sótero del Río y que en su cara respondió, trabajar todos los días solicitud la biopatía a las 8 de la mañana. Bueno, de tal que le va a hacer todo lo que se irá a Ya escuchamos. Nuestro tema es la adopción de perros de asistencia como ansiolítico y estímulo positivo durante la hospitalización. Compañeros, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con la parte de la introducción. Como pueden ver, es un artículo diferente. Queremos que ustedes pues puedan tener como una relación, una base de lo que nosotros vamos a hablar y pues mediante lo que vayamos hablando pues lo vayan relacionando un poco con lo que hemos visto en clase. Inicialmente nuestra introducción está basada pues desde nuestros antepasados. Nuestros antepasados indican que se ha demostrado que nosotros como seres humanos hemos podido convivir con ciertos animales, en este caso entre ellos los perros. Estos animalitos lo que hacen es generar un vínculo, unos lazos, sentimientos y emociones que hacen que nosotros como seres humanos podamos estar conectados con ellos. Los seres humanos y nosotros generamos sentimientos y tranquilidad, tanto como ellos para nosotros y ellos para viceversa. Entonces, los seres humanos generan este tipo de tranquilidad y pues obviamente los animales no lo transmiten a nosotros. Nuestro artículo se basa básicamente en cómo se refleja la ansiedad en pacientes crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Estos niños tienen enfermedades crónicas y lo que hacen es tener hospitalizaciones prolongadas y largas
Y lo que quiere el programa Can a la Mano es poder realizar un proceso de optimización con ellos, generar un espacio donde ellos se puedan sentir más tranquilos, generen menos soledad, menos tristeza, menos llanto, y que gracias a la compañía de estos animalitos puedan tener su proceso de hospitalización y pueda ser un espacio un poco más óptimo para ellos. Bueno, también cabe resaltar que los niños con enfermedades crónicas tienen una experiencia vital muy diferente, y es que pasan de dejar todo lo que es su vida social para empezar a vivir prácticamente en un hospital, porque tienen visitas muy recurrentes o estadías muy prolongadas. Entonces, pues en base a eso es que se realiza ese estudio como para poder minimizar eso en los niños. Pacientes y métodos. Entonces, el programa Can a la Mano, perdón, fue diseñado con un doble objetivo. El primero era mejorar esa tolerancia en los niños que tenían esas estadías prolongadas, y el segundo era ofrecer al personal de hospital un medio para compartir el amor con sus mascotas. Entonces, lo que buscaban era que todo ese personal que estaba en el hospital, que tuviera una mascota, pudieran llevarlos, fueran seleccionadas para que pudieran compartir ese amor con las mascotas y pudieran recibir un proceso en los 2 de adiestramiento, tanto el dueño del hospital, del perro como el perro. Se tuvieron en cuenta unos criterios a evaluar para las 2 personas, y era que tuvieran un carácter temperamental, comportamiento adecuado, que cumplieran con el fin, o sea, que pasaran todo el tema de la capacitación y el adiestramiento en el caso de la mascota para que fuera efectivo pues este estudio, y constar con el funcionamiento y comportamiento general. En el caso de la mascota se hizo unos estudios para verificar que estuviera bien en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Inicialmente nuestro proceso el proceso de intervención se basa directamente con el sujeto, que en este caso es el niño. Lo que hace el niño es hacer un proceso de adopción, buscar su mascota, teniendo en cuenta pues que se va a tener un acercamiento con él directamente mediante fotos y videos, para que él pueda sentir esa empatía y ese vínculo con este animal, para que en el proceso de hospitalización se pueda sentir cómodo y tranquilo. Cuando ya realizan este proceso como tal, se realizan procedimientos administrativos como el tema de la visita directamente con el animal, se verifica cómo está la parte de adiestramiento, pues porque el animal no puede tener de una vez contacto con el niño, porque pues se debe tener un proceso antes de, para que pueda llegar y pues se pueda generar un buen espacio. Cuando ya se genera esto, se genera pues obviamente toda la autorización de los padres, se habla primero con ellos, se busca como un método para que ellos puedan aceptar este proceso, para que pues, el niño pues, se sienta también cómodo. Este proceso es importante porque se genera estímulos directos entre la mascota y entre la mascota y entre el niño, y lo que hacen es que se genere pues una interacción bastante efectiva y un círculo bastante emotivo entre ellos. Hay que tener en cuenta que este proceso se debe tener un proceso de salud antes de que se pueda dar el proceso de adopción con el animal. Hay que tener procesos de desinfección, hay que tener que el animal esté completamente vacunado, que tenga su proceso de desparasitación al día, y obviamente saber cuáles son las condiciones médicas del niño, para que así mismo puedan hacer una relación entre el niño y el animal, y así puedan pues tener un proceso más óptimo. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección: en el caso de los niños, pues que tuvieran enfermedades crónicas y que tuvieran las visitas recurrentes, que fueran mayores de 3 años, que tuvieran un rechazo o una intolerancia a la hospitalización, pues ya que se veía que eso causaba la ansiedad en ellos, y lo que busca el estudio es que esas mascotas fueran ese reductor de esa ansiedad en ellos, para que el espacio fuera mucho más cómodo y agradable y no fuera tan tediosa la estadía en el hospital, ni pues por el pensamiento de la enfermedad que ellos tenían. Y que los niños pues tuvieran que no tuvieran alergia a los perros. El criterio para las mascotas era que fueran mayores a los 2 años, que estuvieran con todas sus vacunas, que estuvieran desparasitados, que tuvieran todos sus exámenes al día y que hubieran recibido todo el adiestramiento específico por el entrenador canino. Bueno, el instrumento de evaluación para nuestro artículo se basa primero en un encuentro antes con los pacientes. Este encuentro lo que hace es realizar un cuestionario de ansiedad directamente, que es el STAI, gracias al Trigger, para medir su estado de ansiedad.
Esto se realiza antes de realizar como ya todo el espacio de estar con el animal y ya en el entorno de la hospitalización. Cuando ya se encuentra esto, pues entonces lo que se hace es generar este cuestionario y posterior a esto es importante que se puedan generar un cuestionario de satisfacción. Ese cuestionario de satisfacción después de que pase la visita se genera una escala de 0 a 10. Es importante que esta cuestionario se realice pues en el acompañamiento de los padres porque así ellos pueden también determinar si el espacio fue óptimo o definitivamente no le sirvió al niño. Gracias a esto hay 4 criterios importantes. Está primero el grado de satisfacción sobre el encuentro, o sea, cómo se sintió el niño, se sintió cómodo, se sintió bien o de lo contrario, pues no se sintió lo suficientemente cómodo. También es importante la valoración del ingreso. Siempre es importante valorar al paciente antes de que se genere el encuentro, porque pues estos pacientes crónicos llevan pues días difíciles, de procedimientos bastante complicados, días en los cuales han estado con medicamentos fuertes, entonces lo que hacen es evaluar cómo está el estado de salud del paciente y asimismo determinar cómo está su resultado o su percepción después de que ya se genere la visita. También hay 2 preguntas importantes que es el sentimiento percibido ante una futura hospitalización sin encuentro canino y hay otra pregunta que es el sentimiento percibido ante una futura hospitalización en encuentro canino. Entonces, como pueden ver, estas 2 preguntas pues son importantes porque pues ellos todo el tiempo van a estar en ese entorno, ellos no tienen una interacción con en un área escolar, no saben qué es tener clase, no saben qué es convivir con otros niños, porque todo el tiempo es en un hospital y en esta área. Entonces, es importante que los padres también le colaboren pues, a los niños para que puedan saber si es satisfactorio este proceso. Liz, acá tenemos el análisis de datos. Acá básicamente lo que se hizo fue comparar las 2 muestras, que fueron las pruebas que se realizaron antes de realizar la intervención asistida con mascotas y la de después. Utilizaron la prueba de Wilcox, que es la prueba con la que pueden medir esas 2 variables para ver la relación que había en ellos. Listo, entonces vamos a explicarles un poco los resultados. Entonces, como ya les había explicado, se generó una encuesta de ansiedad, entonces el estado de ansiedad pues, en los pacientes se encuentra pues con el canino, esto osciló entre el 2,74 y el 1,67, haciendo pues una mediana entre el 0,04 en el estado de ansiedad de los pacientes. Tras el encuentro, uno de los caninos pues se miden como tal cómo descendió, cómo realizó este proceso y se generó que hubo un 1,49 de proceso pues en el proceso pues de acompañamiento. Entonces es importante que sepan que las edades que se oscilaron en este artículo fueron edades de 4 a 15 años y en la tabla indica cuál fue el sexo. En este caso tuvimos 8 sujetos, tuvimos 6 femeninos y 2 masculinos. Aquí vamos a encontrar la edad en años. Ahí pues tenemos 15, 4, 8, 10, 13 y 10. Y es importante que lo sepan, tuvieron un número de encuentros y un número de hospitalizaciones. Entonces tuvieron un número de encuentros que fueron de 2 y 11 hospitalizaciones. Otro de 2 a 2 hospitalizaciones, 4 a 12, 1 a 9. Como ustedes pueden ver, son bastantes hospitalizaciones para estos pacientes. Los diagnósticos varían. Hay pacientes con tumores de Wills, con leucemia linfocática, con leucemia linfolática y fibrosis quística. Y ya en esta parte se genera como la parte cronológica, pues digan cómo salió el resultado. Varía del 0,15, del 0,97 y así sucesivamente. También tenemos una valoración de 0 a 10 en los encuentros para los niños y sus propósitos. Entonces, indica pues que la valoración fue satisfactoria para ellos y tanto para sus padres también. También indica que hubo bastante satisfacción de parte y parte, y que pues es un
ejercicio que se puede seguir realizando para que pues puedan generar procesos de hospitalización. También ningún paciente fue excluido, todos los pacientes se tuvieron en cuenta, todos los que participaron, se tuvieron en cuenta pues todos los síntomas y antecedentes y obviamente se tuvo en cuenta mucho como la interacción con el animal. O sea, era importante para el programa que hubiera esa empatía y ese ámbito entre los dos para que se pudiera generar pues estos resultados. También no se contaron pues comportamientos inapropiados de los perros. Ustedes saben que pues los animales a veces hacen cosas inapropiadas y ustedes saben que de pronto en un entorno de hospitalización puede que de pronto esté buscando en la basura o de pronto se le lance mucho al niño, entonces digamos que no se tuvieran en cuenta y más bien eso se tuvo pues para el proceso de mejora porque pues obviamente son animalitos que están en proceso de adiestramiento y es difícil para ellos entrar a un lugar como de estos que es un área de hospitalización. Y entonces tuvimos pues 16 encuentros y finalizaron este proceso pues fue importante porque los niños no querían finalizar el espacio con los perros, o sea, querían tenerlos todo el tiempo en su proceso de hospitalización y pues obviamente ustedes saben que es bueno hasta cierto punto, pero ya repetitivamente pues ustedes saben que puede generar procesos de sí, procesos de apego, entonces también se pudo evaluar que es importante, pero pues no se debe hacer tan recurrido porque pues puede generar pues, inconformidades también por la familia, porque ustedes saben que pues los niños van creciendo también, los perros también van a ir creciendo y pues no van a escoger siempre el mismo perro porque pues la edad no les va a ayudar. Bueno, acá en la discusión tenemos que la intervención asistida por perros, bueno, acá había algo muy particular y es que no solo se buscaba que la atención fuera presencial, sino virtual, mantener ese mismo lazo para que pues cuando los niños llegaran al hospital ese vínculo siempre permaneciera y no existiera el olvido. Entonces se evidenció que las hospitalizaciones, cuando había encuentros caninos, reducían ese nivel de ansiedad en los pacientes y además la percepción de futuras hospitalizaciones tanto en los niños como en los padres, cambiaba y hacía que fuera un poco más positiva el hecho de estar dentro de los hospitales. Acá se veía algo y es que, digamos, por ejemplo, era un método, bueno, fue algo que tuvo éxito y que sí reducía, bueno, que sí cumplía con lo que se quería medir, que era reducir la ansiedad, pero pues era muy difícil todo el tema de conseguir el animal canino, por eso mismo se buscó que fueran los perros del personal sanitario del hospital, para así eliminar todo ese tipo de costos, porque pues no siempre iba a existir ese respaldo ni los recursos para realizar este tipo de actividades. Y, bueno, la intervención en esos niños pues disminuían la ansiedad, ayudaban a todo el estado anímico, mejoraba su socialización y la empatía y también ayudaban a todo lo que fuera a mejorar el contacto físico y la autoestima en cada uno de ellos. Las conclusiones que nosotros podemos pues, determinar es primero que pues, la ansiedad pues, en pacientes crónicos hospitalizados pues, disminuye, que pues, este encuentro es muy preciado para los niños y para las mascotas y que es un entorno donde se puede dar mucha empatía, mucho amor, pero aparte de eso es un entorno social que es vital para ellos porque pues es un estado donde ellos tienen que estar en soledad, tristeza, porque pues se van a someter a muchos procedimientos bastante fuertes, entonces es un espacio pues muy bonito para ellos. También pues para los pacientes, para los familiares pues ellos generaron criterios positivos, indicaron que estos encuentros ayudaron a sus hijos a tener un poco más de felicidad, de sentirse más llenos de vida, pues al saber que en algún momento van a fallecer, así como Andrés nos explicó el tema de la adultez, pues los niños también, digamos que en su proceso, saben que en algún momento van a tener que pues, dejar este mundo por desgracia, entonces pues, ¿por qué no optimizar estos espacios?
También promover pues el tipo de voluntariado es importante, es un beneficio y es una parte muy enriquecedora para la sociedad poder generar estos espacios de voluntariado, poder dar en adopción un animal que necesita amor y que otra persona lo necesite, es algo especial y es pues, interesante para las personas que les gusta este espacio. Y también una de las conclusiones importantes es que este programa sea pues mundial, entonces, no solo España lo utiliza, sino que todos los países lo puedan implementar, ya que es un programa bastante importante y es bueno para la sociedad. Entonces, quisiéramos que de pronto en Colombia pudieran tener este espacio para que así fuera algo, un plus que pudiéramos tener nosotros como país, pero pues lastimosamente nos falta bastante para poder llegar allá. Entonces, digamos que es lo más interesante que pues hemos visto en el artículo y fue lo que quisimos pues darles a conocer. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda. No, pareció muy interesante el tema. Muy bonito el tema. Es una buena idea de emprendimiento, la verdad. Una muy buena idea. La verdad no está acá muy... No está instaurado acá en Colombia. No actividad acá no. Pero muy buenos resultados. Muy bien. Gracias. Seguimos todos. Angélica. Bueno, buenas noches para todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy, el artículo científico de nosotros trata sobre la desigualdad y la pobreza en Colombia. ¿Cuál es el dilema? Bueno, entonces iniciamos nosotros dando la diferencia entre lo que es desigualdad y pobreza. Son muy ligados, van juntos de la mano, pero constituyen lo mismo en una sociedad. La pobreza y la desigualdad se encuentran en los fenómenos sociales de interés público, de interés económico, de interés social, pero todo este grupo de grupos interesados en la desigualdad y la pobreza no pueden llegar a un establecimiento de una prioridad para fijar una política pública entre la una y la otra para que se manejen de manera igual. Entonces, el objetivo de este artículo es tratar la relación entre la desigualdad y la pobreza que existe en Colombia por medio de una medida que se llama la medida de Gini, para tratar de una forma más eficiente y práctica la medición de la estadística de la incidencia de pobreza.
Entonces, la población que nosotros utilizamos fue en Colombia, se aplicó a 398.862 hogares a través de una encuesta nacional de calidad de vida entre el año 2011 al año 2019. Este es un tipo de investigación cualitativa, cuantitativa, que nos permite obtener y evaluar por medio del aspecto estadístico y matemático una mayor calidad del dato. Bueno, entonces, la igualdad es incompatible en el proceso de bienestar en una población. ¿Por qué? Porque la desigualdad siempre se va a encontrar en los grupos con mínimos porcentajes en una sociedad, es decir, la sociedad que se encuentra en pobreza. Entonces, ¿qué determina la desigualdad en una sociedad? Los factores culturales, su interacción con el entorno socioeconómico, la interacción política, la clase social, la etnia, el género, la religión, el medio ambiente, las costumbres que expresan entre las personas la desigualdad y la forma de desigualdad en cada región es diferente. Bueno, entonces, la desigualdad es definida como, pues, la distancia que existe entre la población de un país, entre la distribución inequitativa de los recursos y de las oportunidades en una sociedad. Bueno, esa desigualdad se aplica en gran medida a lo que es la tierra, el capital, el poder político y el poder económico, el protagonismo de las instituciones ante la población, el funcionamiento del mercado laboral, la existencia del desempleo, la informalidad, el nivel educativo de la población y las brechas salariales que existen entre el género y la raza de cada uno. Bueno, entonces acá existen varios tipos de desigualdad. Entonces, una de las principales puede ser la desigualdad social, que es cuando un grupo de personas recibe un trato diferente por sus condiciones sociales, su género, su origen sociocultural y religioso. Entonces, esta desigualdad aplica en el acceso a la salud, la seguridad social, la vivienda digna y la educación. También se aplica en los prejuicios, estereotipos y en el racismo. Entonces, la desigualdad económica es la repartición de los ingresos entre una población. Existe la población que tiene el acceso a la riqueza de forma ilimitada y hay otras que pues existe la brecha en donde tienen el acceso más limitado. Bueno, y la pobreza. Entonces, tenemos lo que es la definición de la pobreza, que es el estado en el que un grupo de personas no puede satisfacer sus necesidades básicas y no pueden mantener un nivel de vida socioeconómico variable y estable. Las personas que se encuentran en pobreza se encuentran imposibilitadas para llevar una vida social y realizar aportes sociales. Entonces, la pobreza, cuando la persona no puede emerger, se vuelve en un círculo de pobreza en el que recae, intenta surgir y nuevamente cae en la pobreza. Desigualdad de género. Entonces, la desigualdad de género está basada en la limitación de que las personas tienen al acceso social, cultural, económico, basadas en su género o en su sexo. Entonces, esta aplica en relaciones personales, familiares y en la vida social de los niños. Bueno, listo, buenas noches para todos. Continuamos con el análisis de datos. Gracias. Bueno, para esto pues sabemos que existen numerosos procedimientos y metodologías para llegar a hacer pues el tema de un estudio, ¿no? Pero en esta se utilizó el coeficiente de Gini, no sé si alguno lo haya escuchado, ahora cerca es de un italiano y se utiliza mucho para mirar la desigualdad, cualquier tipo de desigualdad, lo utilizan mucho las naciones para que pues esto sea
se ha logrado. Bueno, Cari te explico un poco. Eso se trata del coeficiente de Gini. Esta línea naranja que está a este lado trata sobre esto es el ingreso general de una población. Acá es donde se basa el coeficiente de Gini. La línea B que está acá habla de la desigualdad. Eso quiere decir que, pues, evidentemente si esta línea que viene acá al lado llegaría acá a la A, pues se desaparece totalmente y pues se diría que no hay una desigualdad. Acá se alcanza a notar cómo se ve esta desigualdad que se nota pues en los 380.000 hogares que fueron encuestados. Cerca de esa encuesta fueron preguntas, también fue hecha por el DANE, que se basaba sobre, perdón, no busco, tenía preguntas acerca de la identificación y control del encuestado, datos de vivienda, datos del hogar, características y composición del hogar, salud, cuidado de los niños y niñas, menores de 5 años, fecundidad, educación, fuerza de trabajo, seguridad alimentaria, tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar, condiciones de vida del hogar, gastos de los hogares, componente del hogar y la definición de la muestra, no, hasta ahí. Y la definición y la definición, no mentiras, componente del hogar. Bueno, ¿qué tal? Colombia en este momento es uno de los países con más desigualdad de los países del occidente. Los países del occidente son Estados Unidos, México, Canadá, Uruguay, Brasil. ¿Qué se habla acerca de esto? A Colombia le costaría 3 décadas llegar al nivel de esa desigualdad. O sea, estamos muy abajo. Llegar a esa desigualdad de esos países. ¿Sí? Eso quiere resaltar que evidentemente es uno de los países con mucha desigualdad, que es lo que se trata de llevar como acá en el gráfico. Y bueno, eso respecto al tema de los análisis de resultados. El artículo hablaba más sobre la desigualdad, ¿sí? Se centraba algo sobre la pobreza, pero como tal, se hablaba de la desigualdad en general. Y acá en las conclusiones pues se logra evidenciar, pues para ellos, dicen que un país pobre pues va a tener mucha desigualdad, ¿sí? Pero no importa tanto la desigualdad, lo que importa es la pobreza. Si el Estado y la sociedad llega a trabajar en la pobreza, se va a la desigualdad. Era lo que querían decir ellos. Entonces, ahí en el estudio se evidenciaba que realmente el Estado y los demás pues no se deben preocupar tanto por esa desigualdad, porque si se va a combatir la pobreza, pues se va a acabar realmente la desigualdad. ¿Qué pasa? Muchos de los países o muchas de estas personas tratan de decir, no, es que la desigualdad es el problema, porque esta persona tiene más de lo que tengo yo, ¿sí? O el otro pues tiene menos, y así. Pero lo que realmente importa es la pobreza. Vemos que en Colombia hay muchas zonas alejadas del país, o acá mismo, pues eso es algo que se ve inminentemente, o sea, en muchos lugares alejados, donde pues la mayoría no conocemos, es lo que se ve y no se va a llevar un tema pues para tratar. Entonces es difícil, como lo decía desde el principio, son unas 3 décadas, unos 30 años tratando como de igualar ese nivel de desigualdad que tienen los demás países, pues es difícil, porque es que ni siquiera es para salir, es para igualar donde están nosotros. Entonces, como tal, eso era lo que querían recalcar en ese estudio, como dar la importancia a las personas que realmente lo que se debe llegar a tratar es la pobreza, que no la desigualdad, y pues eso era lo que se definía acá. Dudas, inquietudes. Es la desigualdad, Es una consecuencia de la pobreza. Consecuencia de la pobreza. Sí. Pero lo que realmente hay que llegar a tratar es la pobreza. Y pues así se acabaría la desigualdad. Pero el que seamos el país más desigual o uno de los más desiguales no significa que seamos uno de los países más pobres. Es decir, la correlación entre desigualdad y pobreza no es lineal. Directamente relacionado. Porque somos uno de los países más desiguales. Por ejemplo, Haití es un país más pobre que África. Y creo que es menos desigual que Colombia. Porque es que
Entonces la desigualdad, lo que pasa es que, sí, la desigualdad, somos uno de los países más que hemos mirado, allá había igual, pero como un y el problema es la instancia ricos y porque se le hace lo que trata la desigualdad. Y la base de lo que estaba en Chile era el salario promedio que tenía el colombiano, que era la línea que le mostré, que era la línea naranjita, era una línea A. La desigualdad trataba que era la línea B, y aún así se nota que hay varios. Ya esta línea lo que significa es como el salario promedio, que es donde se llevó el estudio. Que puede realmente la curva, pues nota que lo que sí es sí. Pero por sí, claro, bastante. Pues es que eso se genera, como yo decía, tratar el tema de la pobreza, pero es que la pobreza no se trata por el tema de la corrupción, porque mucho de ese tema que tiene que ir a esas zonas alejadas, que yo decía que pues, se trataba como de la plata que tiene que girar realmente para acá, pues nunca termina llegando. Entonces, pues claro, obviamente ahí es donde se genera la pobreza, pues entra la correlación de la desigualdad. Tristemente, la corrupción es lo que, o sea, si ustedes, bueno, uno siente que en otros países no haya corrupción, ¿no? Que de pronto en un pastel sí se coja algo de la torta, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Colombia exageran. Está en el gobierno de vamos a robar en sus justas proporciones. No una cosa que no hagan. Sí. Pero en todos los países que realmente la igualdad social es supremamente bien, que la gente vive supremamente bien. Canadá, países en donde se vive, pues se tiene la mejor calidad de vida. Sí, está difícil, pero que pasa cualquier cosa de corrupción, ya exactamente. Buenas noches a todos.
Bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Rocha y quien les habla. Nosotros escogimos un artículo que se llama Factores socioculturales que influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, lo primero que nos indica el artículo es que en América Latina es donde se evidencia la mayor cantidad de casos de violencia pues, intrafamiliar. En este caso, pues hablamos de violencia contra la mujer. Pues digamos que lo que el estudio plantea es que se desarrolla pues por patrones culturales, pues como tradiciones, aspectos religiosos. Nos dice que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y pues también este apartado de psicología allí dice que las mujeres son obligadas a callar este abuso por miedo a la desprotección y por la escasa respuesta a nivel social, pues como sabemos, digamos que a veces pues no hay como una protección total por parte del Estado para con ellas pues en casos de violencia. Bueno, la población de estudio se trabajaron con 27 mujeres, las cuales 12 estaban en la casa acogida Malamor y 15 mujeres se encontraban en el Centro de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar y Sexual, el cual se llamaba pues Corporación Mujer a Mujer. Bueno, esto fue en Ecuador. Sí, para que Bueno, las estadísticas fueron que el 22,22 de las mujeres encuestadas se encontraban entre los 26 a 30 años de edad, mientras que el 18,52 estaban entre los 21 y 25 años. Con el mismo porcentaje se encontraban las mujeres de 41 y 45 años. El 66,67 practica en la región católica. El 59,26 de las mujeres pues viven en el área urbana del Cantón Cuenca. El 48,15 de las mujeres habitan en casas arrendadas. El 92,59 de las mujeres se identifican como mestizas. El 96,30 tienen cargas familiares, pues los hijos oscilaban entre 1, 2 y 3, era el mayor porcentaje que tenían pues de hijos, y el 51,85 las mujeres refieren que los problemas o conflictos de su familia en la niñez se resolvían pues a través de los golpes. Lo de la violencia, los resultados de la violencia física, el 66,67 mujeres encuestadas manifiestan haber sufrido violencia física por parte de su expareja. Esto quería decir que era un caso, bueno, es un caso muy común que se ve en la mayoría de las familias, que si no se toma como una situación que es de las más peligrosas, estaría aumentando pues la lista de los feminicidios. Los resultados de la violencia psicológica, el 92,59 de las mujeres encuestadas indican haber sufrido violencia psicológica por parte de su pareja. Ellas tomaban que les dijeran pues palabras, o sea, que les estuvieran tratando mal y que les dijeran palabras que las minimizaban, lo tomaban como algo muy normal que podía pues pasar en su hogar, pero al ver que pero al manifestarse pues de forma repetitiva las sensibilizaba y las llevaba a vivir situaciones de desvalorización personal. Bueno, la violencia sexual, el 40,74 de los encuestados expresa haber sufrido violencia sexual por parte de su expareja. El abuso sexual en pareja se ha naturalizado, ya que se cree que siempre se debe complacer a la pareja pues sentimentalmente cada vez que ella quiera tener pues, relaciones sexuales. La violencia de dependencia económica. El 51,85 de las mujeres manifiesta que permanecen con el maltratador por dependencia económica. Entonces, bueno, en los factores culturales, como les decía anteriormente,
pues vemos como tal unos patrones, pues está el machismo, los estereotipos y los roles de género. Entonces, digamos que crea como el estereotipo de lo que debería ser una mujer y a eso se le da como un rol, ¿sí? Que ellas asumen, al igual que los hombres. Entonces, digamos que, pues además esto se va transmitiendo de generación en generación. Digamos que también decía como que estas creencias son prácticas, son aprendidas, son conscientes y son orientadas, o sea, es decir, digamos que se van enseñando tradicionalmente, por eso son culturales. Bueno, dice que también es producto de una organización social estructurada con base en la desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, desde la óptica de la transmisión de la violencia viene de generación en generación como algo constante que se repite en el espacio doméstico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones familiares. Cuando los niños veían que sus papás agredían a la mamá, lo tomaban como un comportamiento normal y eso venía de generación en generación. O sea, después tomaban esos mismos comportamientos con su pareja. Y las mujeres que eran también, pues, maltratadas en la niñez, ya cuando estuvieran con su pareja también podían, pues, tener este mismo maltrato. Bueno, vemos la parte de mitos y creencias. Digamos que son como creencias sociales que la gente tiene, mitos sobre lo que debería o las razones por las que una mujer es maltratada. Entonces, digamos, como por ejemplo, no, es que él toma y por eso es que le pega. Él cuando toma le pega. No, que hace la buscar, ¿sí? O la provocar, pues. O las mujeres les queda buscando que les pegue. O por ejemplo, el maltrato psicológico no es tan grave como el maltrato físico. Entonces, todo este tipo de mitos lo que hace es, pues, digamos que poner unas condiciones, unas barreras para que uno diga, no, pues sí, tiene como razón, entonces, pues como que impide salir de esa situación en la que ellas se encuentran. También vemos que, digamos, la mayoría de las mujeres, muchas, o bueno, las que al menos son maltratadas, consideran que es importante mantener como la unidad familiar. Entonces, no, es que yo no lo dejo porque pues mis hijos, o sea, tienen que tener papá y mamá, y pues como considerar que el padre ya no esté para mi hijo, pues va a ser algo malo para él, porque es algo como una construcción social. Digamos que también el problema no se da dentro de las clases sociales bajas únicamente, sino que también en clases sociales pues más altas también aparece. Lo que pasa es que se hace más visible en las clases sociales bajas, porque posiblemente en las clases sociales altas, pues digamos que se enmascara con el mismo dinero, si no se hace tan evidente y pues es un poco más secreto. Así como dice el dicho, los trapos sucios se lavan en casa y por eso hay muchos casos que tampoco se visibilizan. Bueno, esta parte del patriarcado, ellos lo mencionan porque dice que pues hay, como les decía antes, roles, ¿no? Para las niñas o las mujeres y para los hombres o los niños. Entonces, digamos, la mujer subordinada, persona frágil, actividades que pueden ejercer son de menor peso, opiniones o necesidades poco importantes y pues dedicadas a las labores domésticas. Y pues el hombre masculino, carácter fuerte, menciona un concepto que es el androcentrismo, que es el, digamos, hombre como centro de todas las cosas. Entonces, es como un ejemplo a seguir. E impone condiciones y es proveedor, que pues digamos que esto lo vemos como desde la parte histórica, pues como también desde las bases de la supervivencia, ¿no? El rol que tenía cada uno, como lo mencionaba el profesor anteriormente en una de las clases. Entonces, digamos, como la mujer era la que se quedaba en la casa y cuidaba pues de los niños y hacía tareas del hogar, y pues los hombres, pues digamos que tenían que salir a conseguir los alimentos, bueno, cazar y hacer actividades de mujer. Y pues digamos que en ese sentido también se ve desde la niñez, ¿no? Digamos que como las niñas, lo que hablamos el otro día, las visten de una manera que a veces les impide hacer ciertas actividades fuertes, que no se sienten así, que no se desarrollen, digamos, de una manera como se desarrollan los niños. Entonces, digamos que estos modelos van haciendo que tanto niños como niñas se desarrollen de una manera distinta y pues crea estos roles de cada uno. Habla pues también, digamos, del sexo, lo que es sexo y género. Define, digamos, que el sexo son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres
digamos que está constituido por sus órganos genitales, la función que cumple en preservación por la especie humana. Y el género son las relaciones son socialmente construidas o definen roles diferentes para hombres y mujeres. Digamos, hombres sustento económico y pues mujeres educar a los niños. En esta parte, pues digamos que hay unos elementos simbólicos de lo que es femenino y lo que es masculino. Y digamos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que son conceptos sociales, comportamientos, actividades atribuidos, bueno, esto es en cuanto a género, ¿sí? Conceptos sociales, actividades atribuidos que atribuye cada sociedad, considera apropiadas para hombres y mujeres. Él lo define en términos de hombres y mujeres únicamente, porque es diferente el género a la identidad de género, ¿sí? Entonces, digamos que el género lo define desde esta parte, que es una construcción social, pero la identidad de género, ya pues digamos que es como la persona se identifica a sí misma, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto es algo que ha ido cambiando un poco el esquema, y pues ahorita digamos que hay que tener otras perspectivas también. El estudio está muy basado, digamos que en lo cultural de lo que viene de antes, pero pues digamos que le falta un poco de lo que se está viendo actualmente en cuanto a eso. Y bueno, vemos también lo que son las relaciones familiares, que pues como sabemos es el primer patrón de comportamiento donde aprendemos las cosas. Digamos que también está el barrio donde crece, la ciudad, que nos determina pues un ejemplo, no sé, cuando los niños van al colegio y se relacionan con otros niños, también hay una interacción. Y si, digamos, en esa población hay alta violencia intrafamiliar, pues digamos que los niños también aprenden y asimismo entre ellos van a compartir historias y demás. Esto que es muy grave es que algunas conductas pueden ser asumidas como normales, ¿sí? Entonces, digamos que la persona veía que su papá le pegaba a su mamá, entonces pues la niña, digamos, ya creció y tiene su hogar, y como su papá le pegaba a su mamá, pues se le hace casi normal que su marido, en su rol de hombre, ¿sí? De masculino, pues tenga que ajustarla, pues, ¿sí? Para que ella, digamos, haga ciertas cosas. Pues las personas que han sufrido violencia tienden a ser más manipulables y posiblemente la persona, de lo que hablamos, digamos, de la comunicación, la persona que es agresora puede tener un lenguaje pues agresivo, y la persona que es sumisa, pues en este caso lo menciona desde el artículo como la mujer, tendría una comunicación pasiva, entonces tendría que ser muy sumisa. Bueno, lo que decía anteriormente, la naturalización de la violencia conyugal es un modo sutil de dominación del hombre a la mujer y actúa como obstáculo para el reconocimiento de la visibilidad de la violencia. Es como si esta fuera natural o necesaria, lo que yo mencioné antes. Y, bueno, está así. Bueno, el alcohol y drogas. El uso de alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales de inhibición, pero no producen la violencia. Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol, y muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos temas independientes. La violencia y el maltrato familiar se han reconocido como un problema vinculado socialmente pues al consumo de alcohol o drogas, que principalmente pues es consumido por parte de los hombres, quien ejecuta pues algún tipo de violencia contra la mujer. El alcohol influye pues en la violencia intrafamiliar, mas no se puede decir que sea el causante que sea la causa pues para que se siga propagando pues esta violencia. Bueno, entonces, pues como conclusiones del artículo, la violencia intrafamiliar se produce a partir de diferencias de género, que pues, y lo que les explicaba, implica estipular roles a personas de acuerdo al sexo con el que nace. La mayoría de las mujeres practican, de las que estaban en el estudio, practican la religión católica. Entonces, digamos que en la familia les enseñan a que, pues, si te casas es para siempre. Entonces, digamos que todo esto que trae también la religión consigo, de que, pues, la mujer salió de la costilla del hombre, de que la mujer debía servir a su esposo. De hecho, me acordé de el matrimonio, estoy en el matrimonio católico de una tía mía. Y recuerdo que él le decía como, tú en calidad de mujer debes servir a tu marido, serle fiel y estar ahí para él en todo momento. Y en cambio él decía, tú debes ser solamente fiel para con tu mujer,
Pero entonces es como ese estigma que hay también, y desde la parte religiosa, pues a pesar de que ya es un país como, ¿cómo es que se le dice al país que ya no tiene como tal una religión? Laico, ya es un país laico, pues de todas maneras sí se ve todavía muy arraigada la cultura católica, incluso en las leyes. Entonces, digamos que desde que no podamos cambiar la normativa, vamos a seguir teniendo problemas porque vamos a seguir viendo a las personas desde un rol específico. Y eso ha hecho que de pronto el país no avance más rápido en este tipo de ayudas y pues en condición de pues, derechos, ¿no? La violencia intrafamiliar se puede dar en cualquier zona residencial, lo que les decía antes, no importa si son pobres o de pronto tienen gran cantidad de recursos económicos, igualmente se puede presentar la violencia intrafamiliar. Y a pesar de haber sufrido violencia, permanecen al lado de la persona, muchas veces porque, como decía mi compañera, hay una dependencia económica, hay un temor a quedarse solos o también por los hijos. En el estudio se vio también que muchas mujeres eran dependientes de su pareja. Entonces, que digamos, esta dependencia económica no les da como esa libertad de decir, me voy a separar y me voy a llevar a mis hijos, ¿y qué? ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, digamos que eso las limita y pues también en parte las obliga a aguantar. Hay algo que se me olvidó decir de los aspectos familiares y es que como estaba aquí en la imagen, digamos que muchas veces hablábamos de que las familias ayudan a que se mantengan. Entonces, digamos, no, pero igual, un ejemplo, estas que son muy típicas de cuando hay violencia psicológica y no hay violencia física. No, pero pues igualmente al menos no le pega. O sea, pues aguantes porque él es un poquito cansón, pero vea que la mantiene, vea que es un buen hombre, es trabajador. Entonces, muchas veces esas influencias también es como que obligan a la persona, dicen, bueno, pues sí, tiene como razón. Aparte de las personas que han estado al lado pues, digamos, de ella toda la vida, pues digamos que hay un poco de criterio, entre comillas, para decirle eso. No sé qué más falta. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. No, Bueno, buenas noches. Nosotras desarrollaremos sobre la discriminación y la exclusión que se tiene en la comunidad LGBT. En este estudio se hablará específicamente en el sector de Chapinero, localidad de Chapinero, Bogotá, Colombia. Quien se los presentará, Alejandra Ruiz y Marcela González. Bueno, este artículo buscó responder la pregunta sobre cuáles son los perfiles ocupacionales de la comunidad LGBT en la localidad de Chapinero, teniendo en cuenta los actuales mercados de trabajo y a la vulnerabilidad de la calidad de vida. En este artículo nos presentan la caracterización de los perfiles empresariales ocupacionales de un grupo de la comunidad LGBT en la localidad de Chapinero, con la metodología creada
que se basó en la implementación en las entrevistas semiestructurales partiendo desde el ámbito descriptivo. Bueno, casi siempre se habla de la discriminación que se tiene a la comunidad LGBT, pero en este estudio hablaremos cómo esta comunidad discrimina y excluye a personas que no sean de su misma comunidad o no estén como en su misma orientación sexual. Es decir, las personas allí de este sector de Chapinero se ha como tomado como ese territorio y esta comunidad ahora como muy de ellos. Y las personas que decían trabajar en los bares, discotecas, restaurante, bar, porque es lo que más que todo se ve en ese sector, tienen que ser gays, lesbianas, transexuales, pero no sé, no. Bueno, en fin, los que no sean como de ninguna comunidad no son aceptados para trabajar allí. Bueno, como les decía Marcela, en esta comunidad pues hay un alto nivel de estereotipos, ya que ellos son contratados en sus empleos según ciertas características físicas, pues escogen como los empleadores qué cargos ellos pueden desempeñar. Entonces, bueno, en el artículo pues hacia notar que los empleadores contratan hombres homosexuales o bisexuales sujetos a estereotipos y representaciones corporales para cada oficio y ocupación dentro de los establecimientos. Bueno, dentro de esta misma comunidad se tienen entre ellos cierta exclusión en el aspecto laboral. Digamos, a las mujeres lesbianas son muy pocas las contratadas, a menos de que tengan como ciertas características cuyo nivel de masculinidad sea visible. Es decir, que tengan el cabello corto, que no se maquillen, que usen ropa muy masculina, que sean como de una actitud muy, sí, muy marimacho, por decirlo así. Estas mujeres sí son contratadas. De resto son muy pocos. También se habla de las personas trans. Estas personas siempre, por lo general, siempre se ven trabajando en las peluquerías. Y en el sector de Chapinero siempre se van a contratar como bailarines, stripper, bailarines de medianoche. Por estas características, para algunas personas de esta va a ser bueno porque por esas características que tienen ya tienen como un empleo fijo. Pero no siempre va a ser bueno. No todas van a querer ser bailarinas, stripper, pero por estas características que ellas tienen, les obligan a trabajar en eso o pues no trabajan. Bueno, a pesar de que estos trabajadores son personas jóvenes que manifiestan tener buenas condiciones de salud, no tienen en cuenta que esos factores impactan negativamente en su calidad de vida. La tranquilidad y el bienestar han sido afectados negativamente por preocupaciones como el miedo de perder su trabajo, la inestabilidad que tienen en los trabajos, lo cual hace que las personas se sientan pues, más estresadas, ansiosas, afectando su estado de ánimo, su salud física y su condición mental. La mayoría de trabajadores, ahora, en esta tabla nos muestra sobre las preguntas que les hicieron a esta comunidad, muestra el número de trabajadores por orientación sexual que han presentado patologías que representen el desgaste en la salud. Entonces, digamos que las preguntas son cómo ha tenido preocupaciones por perder el empleo, ha sentido cansancio y agotamiento, ha estado irritable, ha dormido mal, ha tenido dolor de cabeza y tensión del músculo. Entonces, estas preguntas las responden según la orientación sexual, pues podemos ver que las personas más afectadas son los gays. Bueno, estas personas casi siempre, la mayoría son estudiantes y tienen de 2 trabajos.
Se les hizo una encuesta y el 67% dicen que no tienen tiempo para pasar con sus amigos o tener algún tipo de entretenimiento. El 58% no tiene tiempo para hacer actividades físicas, deportivas. El 63% no les permite tener tiempo con su familia y el 75% no tiene fines de semana para hacer paseo o tiempo de vacaciones. Es decir, o sea, ellos trabajan, estudian y así es la vida, esa es la rutina todos los días 24/7. No tiene tiempo para nada. Bueno, como conclusión, podemos ver que la calidad de trabajo en el mercado laboral en el que se desempeñan los LGBT no se caracteriza por ofrecer trabajos dignos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a su realización bajo la perspectiva de una justicia social e igualdad. También nos dice que el fenómeno de segregación laboral por la orientación sexual tiene un trasfondo cultural. Bueno, en este estudio se identificó que las personas que se hacen visibles con su orientación sexual estudian artes, ciencias del hábitat, comunicación social y trabajos sociales, mientras que las personas que que esconden como su identidad sexual estudian ciencias sociales, carreras administrativas o ingenieras. Quienes por temor de ser víctimas de la presión social terminan ejerciendo acciones autodiscriminativas y autoexcluyentes. Bueno, los procesos de autodiscriminación categorizan los trabajos y ocupaciones dentro del sector formal e informal. Las personas que no se identifican con la comunidad LGBT son quienes prefieren ocultar su orientación sexual en espacios laborales para evitar ser criticados y pues para no ser víctimas de un lenguaje denigratorio en contra de ellos. Mientras que aquellas personas que se identifican y se reconocen como LGBT están expuestos a permanecer en los espacios de trabajos informales para mantenerse en la periferia laboral. Listo, ya sería. Bueno, muchachos, tres cosas importantes para decirles. Primero, por favor, hagan la evaluación docente del módulo presente. Segundo, ya está la carpeta para que todas sus presentaciones en PDF se conviertan en PowerPoint a PDF, por favor, y lo suben hasta final de la semana. Voy a usar un foro para que evalúe la asignatura, 4 preguntas para que por favor la respondan. Y lo que es la idea es cada una lo voy a dejar y lo voy a entregar. Esta era, de cierta manera, la última oportunidad que tenían para sacar adelante su asignatura con una excelente exposición. Hay personas que lo hicieron excelente, muy bien, personas que no lo hicieron tan excelente y hay personas que no lo hicieron para nada bien. Entonces, será el tiempo de los 20 días de este módulo. Nos veremos en una muchachos. A la sesión 19 para conformar ese punto.